Dios le bendiga, amada iglesia. En esta mañana les habla el hermano Pedro Collado de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en La Brecha, en el barrio Guaraguao, en Guaynabo. En esta mañana nos disponemos a compartir la lección de nuestro libro El Discípulo, que se titula Josué. Esta es la lección 25 y está tomada del libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y dice el texto áureo: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso está en Josué 3, versículo 7. Comencemos como siempre con una oración y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, mi Dios, te glorificamos y te damos gracias en esta mañana preciosa. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo cada palabra que habremos de compartir en esta mañana. Pasa el carbón encendido por mis labios para que todo lo que se comparta aquí sea conforme a tu palabra, sea de tu agrado y sea para edificación de tu pueblo, pero sobre todo para gloria tuya, mi Dios. Prepara nuestros corazones para recibir esta palabra de hoy, esta lección de vida, y que podamos grabarla en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ella. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Interesantemente, el título de la lección es Josué, y el nombre de Josué quiere decir Yahvé libró. Y entre los objetivos de esta mañana, queremos entender el tipo de recursos y valores espirituales con los cuales Dios nos capacita para poder responder afirmativamente a sus reclamos. También queremos explicar la manera en que se conjugan la obediencia, la consagración y el discernimiento en el compromiso contraído con Dios. Como parte del vocabulario, vamos a estar viendo el arca del pacto, que hemos escuchado muchas veces sobre el arca del pacto, y eso es un tipo de cofre en el que se guardaban las tablas de la ley que Moisés recibió en Sinaí, las cuales estipulaban el pacto de Dios con su pueblo. A esta también se le conoció como el arca del testimonio. También estaremos hablando del concepto de santificación, que en el contexto de este pasaje bíblico se refiere a una serie de actos de purificación que conllevaban una santificación ritual. El lavado de las vestimentas y la abstinencia sexual eran algunos de los actos de purificación que se exigían en aquella época. Podemos dividir la porción bíblica en el siguiente bosquejo, ¿verdad? Del versículo 1 al 4, se está preparando el pueblo para marchar, eh, para cruzar el Jordán. De los versículos 5 al 6 hay unas instrucciones que recibe el pueblo y los sacerdotes. De los versículos 7 al 8, Jehová afirma a Josué como líder. Y en los versículos 9 al 13 vamos a ver unas instrucciones que Josué le da al pueblo para el paso del Jordán. Y vayamos entonces al texto bíblico, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y repasaron allí antes de pasarlo, ¿verdad? Antes de pasar el Jordán, el río Jordán, se detuvieron allí todos los hijos de Israel, ¿verdad? Y estuvieron allí descansando. Dice: después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. En otras palabras, dieron una inspección general al campamento, a ver las condiciones en que estaban, cómo estaban, si estaban todos. Entonces dice el versículo 3: y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas, sacerdotes que la llevan,
Saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella. Fíjense que estoy marcando en rojo cuando veáis el arca del pacto de Jehová. Para aquel entonces el arca de Jehová significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El tener el acta con ellos era tener la presencia de Dios con ellos. Y fíjense que la instrucción es, sigamos la presencia de Dios. La presencia de Dios va a ir delante de nosotros y nosotros vamos a estar siguiendo, como el pueblo va a estar siguiendo el arca de Dios, esa presencia de Dios. Y va a marchar tras el arca. Y eso es una instrucción, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el pueblo iba a demostrar la obediencia a Dios. Fuera obediente, seguía el arca. Y dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Eh, Fíjense, y esta frase me impactó muchísimo a mí, cuando dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Dios es el que nos muestra el camino. Y nosotros seguimos con fe el camino que Dios nos marca, confiando en que la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? Como dice la palabra, siempre agradable y perfecta. En obediencia le seguimos, aún en los caminos desconocidos, porque confiamos en la cobertura de Dios en nuestras vidas. Y este pueblo estaba dispuesto a seguir el arca de Dios, estaba dispuesto a seguir esa presencia de Dios que le iba a dictar el camino. Entonces el versículo 5 nos dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y fíjense que Josué le está diciendo, está llamando al pueblo a santificarse. ¿Y quién es Josué? Pues miren, Josué había estado, había sido preparado por Moisés. Tuvo mucho tiempo al lado de Moisés. Aprendió de él. Conoció a Dios a través de él. Este, era un hombre de fe. Era uno de esos espías que fue y vio que sí había esperanza y vio que sí se podía tomar la tierra prometida. No fue como los otros que vieron todo lo negativo, por lo cual iba a ser imposible tomar esa tierra, ¿verdad? Y Josué aprendió de Moisés cómo Dios interviene en la vida del ser humano. Él tuvo esa experiencia y aprendió de esa experiencia y aprendió a amar a Dios como Moisés amaba a Dios, ¿verdad? Y esto es una lección, ¿verdad? Porque así como Moisés enseñó a Josué, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a los más jóvenes, jóvenes en edad, pero jóvenes en la fe también, no necesariamente tiene que ser jovencito o jovencita. Puede ser que sea joven en la fe. Así que nosotros, los que llevamos más tiempo de haber conocido a nuestro Señor, de haber tenido experiencias con nuestro Señor, de haber caminado un camino con nuestro Dios, tenemos la responsabilidad de ayudar a otros y otras a experimentar la grandeza de Dios en su vida, ¿verdad? Así que somos instrumentales en ese sentido y dice la palabra que instruya al niño en su carrera, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella.
Así que mientras más jóvenes se empiecen a educar en los preceptos de Dios, a recibir esa palabra de Dios y a atesorarla en el corazón y a ver el fruto del Espíritu obrando en medio de ellos, esa fe se hace más fuerte. Y Josué había aprendido de Moisés y tenía una fe muy grande. Y se había convertido en el líder del pueblo, ¿verdad? Así que él está motivando, instando, llamando al pueblo para que se santifique, para que ese pueblo santificado, ese pueblo que busca la presencia de Dios, ese pueblo que agrada a Dios, que es perfume agradable, ofrenda grata a Dios, experimente las maravillas que Dios va a hacer en su pueblo. Y dice el versículo 6, después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Eh, Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Tenemos que repasar, ¿verdad? Que eran los sacerdotes los únicos que podían llevar el arca, ¿verdad? Y, y era un acto de dirección. La presencia de Dios va delante de nosotros y nosotros seguimos la presencia de Dios. Y ellos fueron llamados a partir en primer lugar para marcar el camino, ¿verdad? Este, y esto requiere obediencia, porque en la humanidad de los mismos sacerdotes era un camino nuevo, un camino desconocido. Así que en fe, en obediencia a Dios, cogieron el arca en sus hombros y partieron alante del pueblo, ¿verdad? Dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La palabra de Dios nos dice que Dios honra a los que le honran. Dice que Dios levanta nuestra cabeza, que es nuestra roca, ¿verdad? Que en Él podemos sostenernos. Y, y Dios, que ha visto este amor de Josué hacia Él, que ha visto este compromiso hacia Él, hacia agradarle, hacia servirle, eh, Dios lo valida como líder de un pueblo y Josué está dispuesto a obedecerle y seguir esas instrucciones que Dios le da para llevar al pueblo al lugar donde Dios lo ha enviado. Así que en obediencia este líder que escucha a Dios, que puede reconocer la voz de Dios porque tiene una relación íntima con Dios, está en la disposición de llevar al pueblo a donde Dios quiere, a pesar de las dificultades que encuentre, ¿verdad? Dice el versículo 8, tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Fíjense que este caminito no era un camino libre, había un obstáculo grande, que era el río Jordán, un río voluminoso, un río que traía en sus aguas lo que bajaba de arriba, ¿no? Eh, no necesariamente eran las aguas más puras, ¿verdad? Que pudiéramos encontrar. Y la orden era que cruzáramos el Jordán, ¿verdad? Que el pueblo cruzara el Jordán. Pero le dice a Josué que le diga al pueblo que una vez llegue a la orilla se detengan allí. El pueblo llega allí y se acuerda y se encuentra con el Jordán. Josué entonces le dice a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Escuchad palabras de Jehová vuestro Dios.
Esta palabra que estamos leyendo ahora mismo nos dice que tenemos en nuestro proceso de comunicación con Dios, no es solamente este, hablarle a Dios, ¿verdad? Como si fuera un monólogo, sino que tenemos que tener un espacio para escuchar a Dios. Cuando le oramos a Dios, es una conversación con Dios. ¿Verdad? Uno habla y escucha. Entonces hay comunicación, pues si no es un monólogo, estamos escuchando, escuchando, escuchando. Imagínense, es como hablarle a Dios y Dios ahí quieto, callado. Escucha, escucha, escucha. Ese no es el proceso de comunicación. Dios habla y Dios habla hoy. Y Dios habla a través de su palabra, habla a través de eventos, habla a través de personas y habla con su voz propia. Eh, si Él quiere que lo escuchemos, nos va a hablar con su voz propia si quiere. Puede ser que nos hable a través de alguien. Dios va a buscar la manera de que le escuchemos, porque Dios sabe cómo mejor escuchamos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener esa confianza y tenemos que tener los oídos prestos para escuchar las respuestas de Dios. Los sentidos, ¿verdad? Más que los oídos, los sentidos prestos para escuchar esa respuesta de Dios. Y Josué escuchaba a Dios. Los sacerdotes escuchaban a Dios. El pueblo escuchaba a Dios. Y Josué hacía el llamado a que ese pueblo escuchara a Dios. Y dice el versículo Dios, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Fíjense lo que la expresión de Josué es una visión de futuro, es una visión que al que estuviera a la orilla del Jordán, en ese momento escuchar esas palabras le pudiera parecer que es virtualmente imposible. Es casi como la imagen del pueblo de Dios cuando se encuentra con el Mar Rojo y tiene los egipcios detrás. El pueblo diría, ¿y qué vamos a hacer ahora? Estamos bloqueados por el Mar Rojo, tenemos la amenaza detrás, ¿cómo vamos a salvarnos? Pues la obediencia, el agradar a Dios, tiene sus consecuencias positivas, ¿verdad? El no hacerlo tiene sus consecuencias negativas. Así que el versículo 11 dice, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. La presencia de Dios con nosotros va a pasar delante de nosotros en medio del Jordán. Esta es la expresión que hace Josué al pueblo. Y en esta visión de fe, en este acto de fe, le dice entonces al pueblo, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Gloria a Dios por su palabra. El acto de obediencia, de fe. La acción en consecuencia de esa fe nos deja ver las maravillas de Dios. Y el pueblo de Dios va a experimentar otra vez cómo Dios abre el camino en medio de lo que parece imposible. Y esto es una lección de vida para todos nosotros, porque muchos de nosotros en muchas situaciones vamos a pensar que tenemos al frente un mar rojo, un Jordán, y nos va a parecer que estamos limitados por ese gran obstáculo.
que puede ser una enfermedad, puede ser eh, eh, un miedo que tengamos infundado, porque nuestra mente, ¿verdad? El enemigo trabaja con nuestra mente y, y nos hace pensar cosas que no necesariamente son reales y nos detenemos. Este, Puede ser una desgracia familiar, puede ser una pérdida de empleo, puede ser una situación financiera, puede ser este, un, un estilo aprendido de vida que yo no haya trabajado y requiera transformación y no me permite progresar en mi vida. Todo eso pueden ser Jordanes frente a nosotros, pero lo que nos está diciendo la palabra en este día es que si confiamos en Dios, que si seguimos su presencia y anhelamos estar en su presencia y Él anda delante de nosotros, esos obstáculos, ese Jordán, ese mar rojo, como quieran llamarlo, ese gigante, como fue en el caso de David, queda derrotado, se abre el camino y Dios nos abre caminos nuevos que si estamos dispuestos a seguirle, veremos la gloria de Dios. ¿Verdad? Si tenemos fe en nuestro Señor, veremos la gloria de Dios. Y este pueblo ve la gloria de Dios. Si seguimos leyendo el capítulo 3, vemos que el pueblo puede cruzar el Jordán. El Jordán se abre. Ellos pueden cruzar el Jordán. Y cuando vamos al capítulo 4, vemos que Dios le ordena a su pueblo a que tomen piedras del fondo que estaba seco, ¿verdad? Y las pongan en la orilla y hagan como un tipo de monumento que dé testimonio de la gloria de Dios que se manifestó en la historia de ese pueblo. La palabra que estamos leyendo hoy nos dice que debemos tener discernimiento, que debemos de saber escuchar a Dios, que debemos prestar tiempo para escuchar a Dios. Y cuando escuchamos la voz correcta, cuando discernimos lo que está bien, lo que nos acerca a Dios, y decidimos voluntariamente seguir a Dios en obediencia, vamos a poder experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Tenemos que anhelar la presencia de Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a ser capaces de amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque vamos a poder ver el rostro de Dios reflejado en cada uno y cada una de las personas con que nos encontramos. Y entonces vamos a actuar en conformidad de lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a actuar en obediencia, en amor, en paz, en benignidad. Nuestros pensamientos serán de amor, serán de edificación. Y entonces vamos a poder experimentar que el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 27, les dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor nos llama a servirle al prójimo, a amarle, a
ser instrumento de edificación, a ponernos en las manos de Dios para que otros y otras puedan ver la luz, salir de sus procesos que los detienen, poder identificar, poder tener discernimiento y saber que cuando se sigue la presencia de Dios, esos obstáculos que nos limitan en la vida pueden ser superados porque el Señor nos abre nuevos caminos, que aunque sean desconocidos para nosotros, al estar agarrados de la mano de Dios, vamos a poder cruzarlos a pesar de lo que veamos, porque caminaremos por la fe y no por vista. Mis amados y amadas, la clase de hoy nos dice que podemos ver en Josué un líder, ¿verdad? Podemos percibir claramente la obra de capacitación, el carisma y los atributos para ejercer el liderato como producto de una acción de Dios sobre su vida. La relación que decidió tener con Dios, las enseñanzas de Moisés para que pudiera experimentar a Dios, para que pudiera tener esa relación con Dios, lo convirtieron en un líder importante en la historia del pueblo de Dios. Como líder, ¿verdad? Como receptor de la encomienda de dirigir al pueblo conforme al propósito de Dios. Así que Dios va a darle misiones importantes a aquellos y a aquellas que tienen corazones dispuestos para servirle. Y aunque uno se sienta que no es la persona más capacitada, Dios nos va a cubrir cada inquietud, como lo hizo con Moisés, que le puso todas las excusas de la vida. Y al final, después de todas las señales, le dijo que era gago, que era tartamudo, y Dios le puso a Aarón, dijo que Aarón hable por ti. Así que cada excusa que nosotros pongamos, Dios nos las va a cubrir para que podamos llevar a cabo la misión que nos encomienda. Lo único que tenemos que hacer es amar a Dios, querer obedecerle, poder identificar lo que es palabra de Dios y actuar en obediencia. En Josué se nos revela el verdadero líder, que por su compromiso con Dios se nutre de él para ser consistente en el manejo de su responsabilidad y recursos. Podemos ver que el cruce del río Jordán, guiados por Dios y dirigidos por Josué, puede ser un ejemplo excelente para entender el llamado que Dios nos hace como creyentes e iglesia para ayudar a otros y otras a cruzar, fíjense que está entre comillas, por las situaciones limitantes en sus vidas. Dejémonos utilizar, seamos instrumentos de Dios para que otros y otras puedan tener el mismo acceso, la misma oportunidad, el mismo privilegio que tuvimos nosotros para conocerle y experimentar la gloriosa presencia del Señor en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios por su palabra. El porvenir es siempre una ruta desconocida, ¿verdad? Lo que va a pasar mañana no lo conocemos. Miremos estos últimos tiempos, donde al final del 2019, que el de 2019 para Puerto Rico fue un año de mucha controversia, con la salida de un gobernador, el tumulto que se formó con eso. Luego tuvimos a principio de año que celebramos, que en enero la gente volvió a celebrar despedida de año porque celebró que
que se había acabado los terremotos y todas esas cosas. En marzo, ¡puf!, del 2020, la pandemia, hasta el día de hoy. Así que no sabemos lo que va a pasar en el futuro. En esta ruta desconocida, en sus detalles, debemos tomarla confiando en que Dios tiene propósito reservado en él y nos va a mostrar el camino. Pero para que podamos ver ese camino, para que podamos reconocer el camino que Dios nos está mostrando, es imperativo que gocemos de la presencia de Dios en nuestra vida, que busquemos la presencia de Dios, que alabemos, que bendigamos el nombre de Dios, que le amemos y que tengamos nuestros sentidos prestos para escuchar, para experimentar la presencia imponente de nuestro Señor en nuestras vidas y caminar en obediencia. Nuestros pasos serán firmes y andaremos confiados. Sentiremos paz en nuestros corazones porque tendremos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. De eso es que se trata la clase de hoy. Busquemos la presencia de Dios, que vaya al frente de nosotros siempre. Sigamos a Dios, persigamos a Dios en todo momento y experimentaremos la gloriosa, maravillosa manifestación de Dios en nuestras vidas. Aún en las situaciones más difíciles, podremos sentir paz porque Dios está con nosotros. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido en esta mañana gloriosa de compartir tu palabra y de entender, Padre amado, que si buscamos tu presencia, que si anhelamos estar ante tu presencia, que si nos relacionamos profundamente contigo, que si establecemos una comunicación íntima contigo, podremos escuchar tu dirección y podremos superar los obstáculos. Podremos cruzar los ríos con los que nos encontremos, los mares con los que nos encontremos. Podremos vencer los gigantes con los que nos encontremos. Y podremos caminar el camino nuevo, el camino desconocido, porque estaremos caminando por fe y no por vista. Y estaremos experimentando tus milagros. Estaremos experimentando, mi Dios, tu presencia. Estaremos experimentando, mi Dios, tu paz. Estaremos siendo testigos de la salvación que tú nos has regalado a precio de sangre preciosa. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y te pedimos, mi Dios, que aumentes nuestra fe cada día, que ponga una sed insaciable en cada uno de nosotros y nosotras por buscar de ti, de tu palabra, de tu justicia, de tu amor y de tu paz. Te pedimos, mi Dios, que no nos permita desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, que mantengamos la mirada firme en ti, sabiendo que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, mi Dios, una vez más por estas lecciones. Y te pedimos, mi Dios, que se graben en nuestro corazón como un tatuaje de fuego
para que nunca lo olvidemos y vivamos de acuerdo a ella. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios me los bendiga, que tengan excelente domingo y que sigamos anhelando buscar de Dios, de su justicia, de leer su palabra y de meditar en ella, para que cada día más conozcamos un poquito más a nuestro Dios. Dios me los bendiga y que tengan excelente semana.